No te lo van a permitir los Gálvez de Aguirre. Eso es cosa mía. Que no, que... Corazón roto, Bárbara. Roto. Como una hoja movida por el viento, padre. Pensé lo mismo cuando murió mi hermana. Pensé que la había traído. Hará el pomposo, padre. Se hará algo sencillo, acorde a cómo vivió ella. Pero eso no es posible, hijo. Por todas las veces que cargué contra ella. Que la embestí. Me siento una egoísta. ¿Tú? Ojalá. En ocasiones Igual que yo. tienes un corazón enorme, Martín. Hoy no. Vengo a presentarle mis respetos. La sucesión de acontecimientos dejó al valle sumido en una sensación de inestabilidad profunda. No se trataba únicamente de conflictos individuales, sino de un entramado de decisiones que comenzaban a redefinir el equilibrio de poder y las relaciones personales. Cada personaje había elegido un camino, y esas elecciones, lejos de resolverse en un punto aislado, se entrelazaban como hilos tensos de un mismo tejido. Mercedes simbolizaba la lucha entre razón y deseo. Su negativa a aceptar las advertencias de Victoria no era simple obstinación, era la defensa desesperada de una ilusión que le ofrecía intensidad en medio de la incertidumbre. Al aferrarse a Dámaso, no solo desafiaba la lógica, sino que también se exponía a convertirse en pieza dentro de un plan mayor. Su aparente triunfo emocional podía transformarse en la mayor de las caídas si la estrategia de él se imponía. Victoria, aunque golpeada por la falta de apoyo sólido, no había renunciado a su determinación. Su experiencia le permitía comprender que el poder rara vez se gana con confrontaciones abiertas. Se construye en silencios estratégicos y alianzas firmes. Sin embargo, el aislamiento comenzaba a pesarle. La imposibilidad de confiar plenamente en Mercedes debilitaba cualquier movimiento que pretendiera ejecutar contra Dámaso. La historia de Luisa y Alejo reflejaba otra dimensión del conflicto, el precio del amor frente a la autoridad. Su resignación no implicaba ausencia de sentimiento, sino una forma distinta de resistencia. Al aceptar la separación, intentaban preservar lo que quedaba de dignidad en una situación injusta. Pero la distancia forzada dejaba una pregunta abierta. ¿Puede un vínculo sobrevivir cuando el sacrificio es unilateral? Adriana, en su vulnerabilidad, encarnaba la tensión entre impulso y prudencia. Su deseo de intervenir, incluso poniendo en riesgo su bienestar, revelaba la fuerza de su lealtad. Sin embargo, el límite físico impuesto por su embarazo la obligaba a replantear sus estrategias. Su papel no desaparecería, simplemente adoptaría nuevas formas. Atanasio y Matilde enfrentaban una verdad amarga. La traición desde dentro erosiona más que cualquier enemigo externo. Reconstruir la confianza sería una tarea lenta y dolorosa, pero necesaria si pretendían recuperar algo de lo perdido. En el centro de todo, Dámaso avanzaba con cálculo meticuloso. No necesitaba forzar acontecimientos, bastaba con aprovechar las fisuras abiertas por las decisiones ajenas. Su ascenso no era producto del azar, sino de una comprensión precisa de las debilidades humanas. Así, el valle se encontraba en un punto crítico. Las derrotas aparentes podían ser el preludio de transformaciones profundas. Cada elección sembraba consecuencias que aún no se manifestaban por completo, y aunque el horizonte parecía oscurecerse, la historia permanecía abierta, aguardando el momento en que las fuerzas enfrentadas chocaran de manera inevitable. El valle comenzó a respirar con dificultad, como si el aire mismo estuviera cargado de derrotas acumuladas.
Cada decisión tomada en los últimos días había dejado una marca visible. Mercedes, pese a las advertencias y a la creciente evidencia de que algo no encajaba, volvió a entregarse a Dámaso. No fue un acto ingenuo, sino consciente. Sabía que caminaba hacia un terreno incierto, pero eligió la intensidad del deseo antes que la seguridad de la duda. En la intimidad, Dámaso reforzaba su influencia con palabras calculadas. Hablaba de futuro, de estabilidad, de oportunidades que solo podrían materializarse si contaba con su apoyo. Mercedes, aunque en ocasiones percibía una sombra en su discurso, prefería aferrarse a la versión que la hacía sentir elegida y comprendida. Su orgullo y su pasión seguían en conflicto, pero el deseo inclinaba la balanza. Victoria, por su parte, comenzaba a experimentar una sensación amarga de derrota, no porque hubiera renunciado a su plan, sino porque comprendía que el tiempo favorecía a su adversario. La fragilidad de cualquier alianza con Mercedes la dejaba prácticamente sola en su estrategia. Observaba cómo el palacio se reconfiguraba lentamente bajo una influencia que crecía sin estridencias. En otro extremo, Luisa y Alejo vivían una despedida anticipada. Aunque todavía compartían espacio, la decisión de ella de marcharse sin luchar más transformó cada encuentro en un adiós contenido. La resignación se instaló en sus miradas. No había rebelión ni promesas imposibles, solo la aceptación de un sacrificio que parecía inevitable. Esa calma triste resultaba más devastadora que cualquier grito. Adriana, aún afectada por su crisis, intentaba mantenerse serena. Comprendía que su salud debía ser prioridad, pero no lograba desprenderse del sentimiento de injusticia. Veía cómo el amor de sus amigos se apagaba lentamente y cómo Mercedes se acercaba a un abismo emocional. Todo parecía encaminarse hacia una pérdida colectiva. Atanasio y Matilde, tras descubrir la traición interna, también experimentaban su propia forma de derrota. La confianza rota los obligaba a replantear vínculos que creían firmes. El valle ya no era un espacio de certezas, sino de sospechas y silencios. Dámaso, en contraste, avanzaba con serenidad. Su red de influencias estaba casi completa. No necesitaba proclamarse vencedor. Bastaba con observar cómo las decisiones ajenas, marcadas por el dolor o el orgullo, facilitaban su ascenso. Cada conflicto emocional debilitaba a quienes podrían oponérsele. La sensación general era la de un equilibrio frágil a punto de romperse. No había explosiones visibles, pero sí una acumulación de tensiones que prometían consecuencias profundas. Mercedes, abrazada a una pasión que la consumía. Luisa, preparando su partida con dignidad herida. Alejo, resignado a un sacrificio que no deseaba. Victoria, aislada en su lucha estratégica. Adriana, conteniendo su impulso por proteger a todos. El valle parecía derrotado antes de que la batalla concluyera. Y sin embargo, bajo esa apariencia de rendición, latía todavía la posibilidad de un giro inesperado, porque cuando las decisiones se toman desde el dolor, el desenlace nunca es tan simple como parece. El despacho de Victoria estaba impregnado de una tensión casi tangible cuando Mercedes irrumpió, decidida a no dejarse doblegar por nuevas advertencias. La duquesa la observó con una mezcla de severidad y cansancio, como si aquella discusión ya hubiera ocurrido 1000 veces en su mente. Mercedes, aún dolida por las acusaciones recientes, no estaba dispuesta a ceder. Había buscado el bote de tinta en el despacho, aquel que supuestamente Dámaso había usado para escribir los anónimos, y no lo encontró. Para ella, aquello era prueba suficiente de que Victoria mentía. Victoria, sin embargo, no se amilanó. Le habló del pasado, de su primer matrimonio, de cómo Dámaso había sabido seducir, manipular y arrastrar a todos a su terreno. Recordó a Gaspar, el hijo perdido, y cómo su muerte había marcado un antes y un después en su vida. Sus palabras no eran solo reproches, eran advertencias nacidas del dolor. Le confesó que Dámaso había intentado intimar con ella incluso mientras fingía conquistarla.
que su encanto era una máscara calculada. Le propuso una alianza, una unión estratégica para expulsarlo del palacio antes de que fuera demasiado tarde. Mercedes escuchaba, pero su corazón latía en otra dirección. En lo más profundo, algo le decía que tal vez Victoria tenía razón, pero admitirlo implicaba reconocer que había sido engañada, que su deseo la había cegado y su orgullo era tan fuerte como su pasión. La atracción que sentía por Dámaso era un fuego difícil de apagar, una mezcla de desafío y necesidad que la arrastraba una y otra vez hacia él. Mientras Victoria hablaba de planes y peligros, Mercedes recordaba las miradas de Dámaso, la intensidad de sus palabras, la sensación de ser comprendida y deseada. Esa pasión, prohibida y ardiente, le ofrecía un consuelo inmediato frente a la frialdad del entorno y el peso de las normas. Sabía que caminar por ese sendero era acercarse al abismo, pero aún así decidió avanzar. La discusión terminó sin un acuerdo claro. Victoria quedó sola, consciente de que necesitaba a Mercedes para ejecutar su plan definitivo, pero también sabiendo que una aliada cegada por el deseo era tan peligrosa como el enemigo mismo. Mercedes, por su parte, salió del despacho con el alma dividida, pero con una decisión tomada. Una vez más sucumbiría, una vez más dejaría que el amor o lo que ella creía amor venciera a la razón. Cuando volvió a encontrarse con Dámaso, no hubo reproches ni dudas, solo esa fuerza magnética que los unía y que parecía desafiar todas las advertencias. Mercedes se entregó a sus brazos con plena conciencia del riesgo, como quien acepta el vértigo antes de lanzarse al vacío. En ese instante, el mundo exterior dejó de importar, pero sin saberlo, cada paso que daba hacia él la acercaba también a una tragedia que podría consumirlo todo. Victoria no tardó en comprender que la batalla que libraba no era solo contra Dámaso, sino también contra la obstinación de Mercedes. Necesitaba su apoyo para ejecutar el plan que llevaba semanas fraguando en silencio. Pero cada gesto reciente de la joven confirmaba lo evidente. La pasión la había vuelto imprevisible. Aún así, la duquesa no estaba dispuesta a rendirse. Si quería expulsar a Dámaso del palacio y cortar de raíz su creciente influencia en el valle, debía actuar con precisión y sangre fría. Mientras tanto, Dámaso no perdía tiempo. Desde las sombras movía los hilos con una calma inquietante. Su estrategia era clara: ganarse el respaldo de los hijos de José Luis, uno a uno, sembrando dudas y ofreciendo soluciones donde antes solo había conflictos. Cada palabra que pronunciaba estaba calculada, cada gesto amable escondía una intención. Sabía que el poder en el valle no se sostenía solo con títulos, sino con lealtades bien tejidas. Victoria comenzó a notar cambios sutiles, conversaciones que se interrumpían al verla entrar, miradas que se desviaban, decisiones tomadas sin consultarla. La red de Dámaso se extendía sin que muchos lo advirtieran. Para él no había improvisación. Había estudiado las debilidades de cada miembro de la familia, sus resentimientos, sus ambiciones, sus miedos, y sobre esas grietas edificaba su influencia. En privado, Victoria volvió a buscar a Mercedes. Esta vez no apeló solo al peligro, sino al orgullo. Le habló de cómo Dámaso utilizaba a las personas como piezas en un tablero, de cómo su aparente vulnerabilidad era parte del juego. Le preguntó si estaba dispuesta a hacer una más en esa partida. Mercedes guardó silencio. Por primera vez, la duda cruzó su mirada con mayor intensidad, pero el recuerdo de los momentos compartidos con él seguía pesando más que cualquier sospecha. La alianza que Victoria proponía se volvía frágil incluso antes de nacer. La duquesa sabía que si Mercedes fallaba en el momento crucial, todo su plan se vendría abajo. Aún así, no tenía muchas opciones. Decidió seguir adelante, preparar pruebas, observar movimientos, esperar el instante adecuado para desenmascararlo. En paralelo, Martín daba libertad a Pepa para iniciar una relación con Francisco, si ese era realmente su deseo. Era un gesto de generosidad en medio de tantas intrigas,
una señal de que no todo en el valle estaba corrompido por la ambición. Sin embargo, incluso esos pequeños destellos de honestidad quedaban opacados por la tensión general. El palacio comenzaba a dividirse en bandos invisibles, algunos seducidos por la seguridad que Dámaso prometía, otros aún leales a Victoria, pero inseguros ante la falta de pruebas contundentes. Y en el centro de todo, Mercedes, convertida sin querer en la pieza clave de un enfrentamiento mayor. Victoria comprendió que el tiempo jugaba en su contra. Si no actuaba pronto, Dámaso consolidaría su posición de forma irreversible, pero también sabía que un movimiento precipitado podría fortalecerlo aún más. Así, la duquesa se encontró atrapada en su propia encrucijada. Confiar en una aliada que podía traicionarla sin intención, o enfrentarse sola a un adversario que siempre parecía ir un paso por delante. La guerra no era abierta ni visible, era silenciosa, estratégica y profundamente personal. Y en ese tablero de lealtades inciertas, cada error podía costar el futuro del valle. La imposición del pacto cayó como un golpe seco sobre todos. José Luis había sellado un acuerdo con Alejo que, en apariencia, significaba clemencia, pero en el fondo escondía una condena distinta. Luis quedaría libre, sí, pero a cambio, Luisa debía abandonar el valle sin su prometido. No era solo una condición, era una fractura deliberada. Cuando Adrián y Rafael se enteraron, comprendieron que no podían permanecer al margen. Ambos se presentaron ante José Luis con una mezcla de respeto y firmeza. Rafael fue el primero en hablar. Le recordó a su padre que la autoridad no debía ejercerse a costa de destruir un amor sincero. No cuestionaba su derecho a decidir, pero sí el precio impuesto. Adrián, más vehemente, insistió en que separar a Alejo de Luisa era castigar a dos personas que no habían hecho más que amarse. Le rogó, casi suplicó, que no convirtiera el honor familiar en una herida imposible de cerrar. José Luis escuchó sin interrumpir. Su rostro permanecía impenetrable. Para él, el pacto era necesario. Consideraba que la estabilidad del valle dependía de decisiones firmes, aunque resultaran dolorosas. Argumentó que había actuado con mesura al evitar un destino más severo para Luis y que ahora esperaba obediencia, no reproches. La palabra dada no podía deshacerse como si fuera papel mojado. Mientras tanto, Luisa vivía horas de incertidumbre. Haber esquivado la pena capital no le ofrecía consuelo. La nueva realidad era igual de cruel. Debía marcharse lejos de Alejo, lejos de todo aquello que daba sentido a su vida. La libertad que se le concedía estaba teñida de sacrificio. Cada rincón del valle le recordaba lo que estaba a punto de perder. Alejo, atrapado entre la gratitud y la desesperación, se sentía culpable. Sabía que su liberación dependía del exilio de la mujer que amaba. La herida de esa condición le resultaba insoportable. Intentaba mostrarse fuerte ante ella, pero la resignación comenzaba a asomarse en sus silencios. Ambos entendían que el tiempo corría en su contra. Rafael volvió a insistir ante su padre. Apeló a la compasión, a la memoria de épocas en que el amor había sido respetado dentro de la familia. Adrián reforzó el argumento, señalando que un pacto injusto podía destruir más de lo que pretendía proteger. Sin embargo, José Luis interpretó aquellas palabras como un desafío a su autoridad. Se mantuvo inflexible. En el valle, las opiniones se dividían. Algunos defendían la decisión del duque como una medida necesaria. Otros la veían como una imposición desmedida. Pero nadie podía ignorar el dolor evidente en Luisa y Alejo. La separación forzada se sentía como una condena silenciosa, prolongada en el tiempo. Los encuentros entre ellos comenzaron a cargarse de una intensidad distinta. Cada gesto, cada mirada, parecía impregnado de despedida. No había planes de huida ni promesas imprudentes, solo la amarga aceptación de que el destino, impuesto desde arriba, había cerrado las puertas. En medio de esa desesperanza, Adriana observaba con creciente determinación. No estaba dispuesta a aceptar que el amor de sus amigos se extinguiera sin resistencia. Para ella,
Aún quedaba una batalla por librar, aunque el pacto pareciera inamovible y el horizonte se oscureciera a cada paso. La decisión de Luisa no fue impulsiva, fue el resultado de noches enteras de desvelo y lágrimas contenidas. Cuando buscó a Pepa, lo hizo con la serenidad amarga de quien ya ha aceptado su destino. Se sentaron en un rincón discreto, lejos de miradas curiosas, y allí, con voz baja pero firme, Luisa confesó que había tomado una determinación irrevocable. Abandonaría el valle sin oponer más resistencia. No quería que Alejo cargara para siempre con la culpa de su sacrificio, ni que el conflicto con el duque se agravara hasta consecuencias irreparables. Pepa la miró con incredulidad. Sabía cuánto amaba a Alejo, cuánto había soportado por ese amor. Le preguntó si estaba segura, si no quedaba una última esperanza. Luisa cerró los ojos un instante antes de responder. Dijo que luchar contra la autoridad solo traería más dolor, que había aprendido que a veces amar también significaba soltar. Sus palabras dejaron el aire suspendido entre ambas. La noticia no tardó en expandirse entre quienes estaban más cerca. Alejo, al enterarse, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No quería aceptar aquella renuncia. La idea de verla partir sin él le resultaba insoportable. Intentó convencerla de resistir, de buscar otra salida, pero Luisa se mantuvo firme. Su decisión no era fruto del miedo, sino de una convicción dolorosa. Permanecer significaría prolongar una agonía sin garantías de victoria. Adriana fue una de las primeras en reaccionar con indignación. No podía concebir que la resignación fuese la única respuesta. Intentó hablar con Luisa, hacerla reconsiderar, recordarle que el amor que compartía con Alejo merecía ser defendido. Pero Luisa le pidió calma, especialmente por su estado. Le suplicó que no se alterara, que pensara en su bienestar y en el hijo que llevaba en el vientre. El conflicto interior de Luisa era devastador. Cada vez que miraba a Alejo, sentía que su resolución tambaleaba. Sin embargo, también veía en sus ojos el peso de la responsabilidad y comprendía que el pacto no se rompería sin provocar una tormenta mayor. Decidió que prefería ser ella quien cargara con el dolor antes que arrastrar a todos a un enfrentamiento sin final claro. Pepa, aunque respetaba la decisión, no podía evitar sentir que algo esencial se estaba perdiendo. Intentó ofrecerle apoyo práctico, hablar de posibles destinos, de nuevas oportunidades lejos del valle, pero ninguna palabra lograba suavizar la herida abierta. La partida comenzó a tomar forma concreta, preparativos discretos, conversaciones interrumpidas, miradas que evitaban prolongarse demasiado para no quebrarse. Cada gesto cotidiano adquiría un significado distinto, como si el tiempo estuviera contado. Alejo luchaba contra la sensación de derrota. Sentía que fallaba como hombre y como amante al permitir que Luisa se marchara sola. Sin embargo, también comprendía que cualquier desafío directo al duque podía empeorar la situación. Esa impotencia lo consumía. El valle, testigo silencioso, parecía contener la respiración. La decisión de Luisa no solo afectaba a dos personas, simbolizaba el peso de las normas sobre los sentimientos, la fragilidad del amor frente al poder. Y mientras los preparativos avanzaban, una pregunta flotaba en el ambiente. ¿Era realmente una despedida definitiva o el inicio de una historia que aún se negaba a terminar? Adriana no podía aceptar la resignación como desenlace. Desde que supo la decisión de Luisa, algo ardía en su interior con una fuerza difícil de contener. Para ella, el amor de sus amigos no era una pieza sacrificable dentro de un juego de poder. Era un vínculo legítimo, digno de defensa. Sin embargo, su determinación chocaba con una realidad que no podía ignorar: su avanzado estado de gestación. Aún así, decidió enfrentarse directamente al duque. Se presentó ante él con una mezcla de respeto y firmeza, consciente de que cada palabra debía ser medida. Le expuso que el pacto con Alejo no solo implicaba una condición, sino una condena emocional injusta. Le habló del sufrimiento evidente en Luisa y del daño que esa separación causaría también a su propio hijo.
Intentó apelar no solo a la autoridad del duque, sino a su humanidad. La respuesta fue fría. El duque sostuvo que las decisiones importantes no podían basarse en emociones. Reiteró que el acuerdo estaba cerrado y que no permitiría que nadie lo debilitara. Para él, la estabilidad del valle y el cumplimiento de su palabra eran principios innegociables. Adriana sintió cómo la frustración comenzaba a desbordarla. La discusión fue más intensa de lo que su cuerpo podía soportar. Las palabras se atropellaban, su respiración se aceleraba y la tensión acumulada de los últimos días terminó por quebrar su equilibrio. Al salir, la crisis fue inevitable. Un temblor recorrió su cuerpo y el miedo se instaló en quienes la rodeaban. No era solo una cuestión emocional. Su embarazo la volvía vulnerable. Rafael estuvo a su lado en todo momento. La sostuvo, la calmó, le recordó que su prioridad debía ser su salud y la del hijo que esperaban. No cuestionaba su deseo de justicia, pero temía que esa lucha terminara cobrándole un precio demasiado alto. Con voz firme pero afectuosa, le pidió que no se expusiera más. Adriana, entre lágrimas, reconoció que no podía quedarse de brazos cruzados mientras el amor de Luisa y Alejo era destruido. Sin embargo, también comprendía el riesgo. La súplica de Luisa, pidiéndole que no se alterara por su estado, resonaba en su mente. La tensión era un enemigo silencioso que podía poner en peligro aquello que más anhelaba proteger. La noticia de su crisis se propagó rápidamente. Algunos la interpretaron como una señal de que debía apartarse del conflicto. Otros vieron en su reacción la prueba de que la decisión del duque estaba causando un daño mayor del previsto, pero el pacto seguía intacto. En privado, Adriana prometió a Rafael que intentaría mantenerse serena. No renunciaba a la idea de ayudar, pero aceptaba que debía encontrar otro camino. Tal vez no sería mediante un enfrentamiento directo, sino a través de estrategias más sutiles. La determinación no se extinguió, simplemente cambió de forma. Mientras el valle parecía inclinarse hacia la resignación, Adriana decidió que aún quedaban recursos por explorar. No permitiría que la historia de sus amigos terminara en silencio. Aunque el cuerpo le exigiera calma, su espíritu seguía dispuesto a luchar. Mientras el conflicto de Luisa y Alejo sacudía los cimientos emocionales del valle, otra herida comenzaba a abrirse en silencio. Atanasio y Matilde no habían renunciado a descubrir qué había ocurrido realmente con su boda frustrada. Desde el principio, estuvieron convencidos de que Victoria había intervenido para impedirla, pero con el paso de los días comprendieron que la verdad podía ser más compleja y dolorosa. Se reunían en secreto para reconstruir cada detalle. Recordaban conversaciones previas, gestos sospechosos, silencios inexplicables. La cancelación no había sido un simple capricho de autoridad. Alguien había revelado información clave en el momento preciso. La pregunta que los atormentaba era clara: ¿quién los delató? Atanasio, herido en su orgullo, analizaba cada posibilidad con frialdad creciente. No podía aceptar que su relación hubiera sido manipulada sin que él lo advirtiera. Matilde, por su parte, se debatía entre la rabia y la tristeza. El recuerdo de aquel día, que debía haber sido el inicio de una nueva vida, se había convertido en una marca amarga. Ambos coincidían en algo inquietante. La traición no provenía de un enemigo evidente, sino de alguien cercano. Los indicios apuntaban hacia el interior de su propio círculo. Esa sospecha era más dolorosa que cualquier imposición externa. Confiar se había vuelto un acto peligroso. Mientras investigaban, surgieron pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos. Una conversación escuchada a medias, una mirada esquiva, una ausencia oportuna. Todo adquiría ahora un significado distinto. Sin embargo, ninguna pieza encajaba por completo. Matilde comenzó a recordar el momento exacto en que la noticia de su boda llegó a oídos de quienes podían impedirla. La rapidez con la que se actuó sugería que la información fue entregada deliberadamente. Esa certeza le heló la sangre. No era casualidad, era traición calculada. Atanasio enfrentó a más de una persona con preguntas directas. Sus interrogatorios no eran agresivos,
pero sí persistentes. Buscaba contradicciones, vacilaciones, cualquier señal que confirmara sus sospechas. El ambiente se volvió tenso. Algunos se sintieron ofendidos, otros incómodos. Finalmente, una revelación inesperada sacudió sus convicciones. La información que había frustrado la boda no salió del exterior, sino del seno familiar. La apuñalada había venido de alguien que compartía su mesa, su confianza, su historia. El descubrimiento los dejó descolocados. El dolor de la traición superaba incluso el de la boda cancelada. Comprendieron que el verdadero daño no era solo la interrupción de su unión, sino la ruptura de la confianza. Aquello cambiaba todo. Ya no se trataba únicamente de enfrentarse a Victoria o a la autoridad. Se trataba de reconstruir vínculos quebrados. Matilde sintió como una mezcla de rabia y decepción la invadía. Atanasio, aunque intentaba mantener la compostura, llevaba en la mirada una sombra nueva. Ambos entendieron que el valle no solo estaba dividido por pactos y ambiciones, sino también por lealtades fracturadas. La traición desde dentro dejaba una herida profunda, y aunque aún no sabían cómo enfrentarla, tenían claro que la verdad, por dolorosa que fuera, no podía permanecer oculta para siempre. Si algo caracterizaba a Dámaso era su capacidad para anticiparse a los movimientos de los demás. Mientras los conflictos emocionales ocupaban la atención del valle, él avanzaba con una precisión casi matemática. No levantaba la voz ni exhibía ambición de manera evidente. Prefería insinuar, sugerir, escuchar. Esa actitud le permitía infiltrarse en conversaciones clave y detectar fisuras donde otros solo veían rutina. Su objetivo era claro: consolidar su posición ganándose el apoyo de los hijos de José Luis. Sabía que el poder no residía únicamente en el título del duque, sino en la influencia que pudiera ejercer sobre quienes, tarde o temprano, heredarían responsabilidades. Cada acercamiento estaba cuidadosamente diseñado. Con uno hablaba de oportunidades económicas, con otro de estabilidad, con otro más de reconocimiento. Adaptaba su discurso a cada carácter. Victoria comenzó a percibir el alcance de esa estrategia. Observaba cómo Dámaso se movía con naturalidad entre estancias y reuniones, cómo ofrecía soluciones aparentemente desinteresadas. Nada parecía improvisado, incluso sus silencios eran calculados, como si dejara espacio para que los demás completaran el argumento a su favor. Mercedes, atrapada entre la pasión y la sospecha, notaba también ese crecimiento de influencia. Aunque intentaba convencerse de que las advertencias de Victoria eran exageradas, no podía ignorar ciertos detalles: decisiones tomadas con rapidez, apoyos que surgían de forma inesperada, comentarios que reforzaban la imagen de Dámaso como hombre necesario en tiempos inciertos. En privado, Dámaso reflexionaba sobre cada avance. No se dejaba llevar por la euforia. Evaluaba riesgos y posibles reacciones. Sabía que Victoria no permanecería pasiva y que cualquier error podía ofrecerle la oportunidad de contraatacar. Por eso mantenía una apariencia de moderación, evitando confrontaciones directas. El palacio comenzaba a transformarse en un escenario de lealtades sutiles. Algunos jóvenes veían en Dámaso una figura capaz de modernizar estructuras rígidas. Otros lo observaban con cautela, pero sin pruebas concretas para desacreditarlo. Esa ambigüedad jugaba a su favor. Victoria intentó reunir información más sólida. Buscó conversaciones discretas, analizó decisiones recientes, rastreó influencias. Sin embargo, la red tejida por Dámaso era flexible y difícil de desmantelar. No imponía, persuadía, no exigía, insinuaba. Esa diferencia lo volvía más peligroso. Mercedes se convirtió, sin pretenderlo, en un punto de tensión dentro de ese entramado. Su cercanía con él le otorgaba acceso privilegiado, pero también la colocaba en una posición vulnerable. Dámaso, consciente de ello, reforzaba su vínculo afectivo, mezclando promesas con confidencias estratégicas. La hacía sentir indispensable. Mientras tanto, los rumores comenzaban a circular.
No eran acusaciones abiertas, sino comentarios velados sobre un cambio de equilibrio. Algunos sospechaban que el valle estaba entrando en una etapa distinta, donde las decisiones ya no respondían únicamente a la tradición. Dámaso no celebraba sus avances, los consolidaba. Cada pequeño logro era un paso hacia una posición más firme. Su frialdad contrastaba con la intensidad emocional que dominaba a otros personajes. Mientras unos luchaban por amor o justicia, él luchaba por poder, y en esa batalla silenciosa, cada alianza, cada conversación y cada duda sembrada acercaban al valle a un desenlace que aún nadie alcanzaba a comprender por completo.